Muy buenas tardes, buenos días a todos. Esperando que tengan una excelente jornada. Les damos la bienvenida a este primer webinar del año 2024 de Tierra Armada Chile, el cual esperamos que sea de su agrado. Y la idea es poder pasar un momento agradable, contarles un poquito de los nuevos avances que estamos teniendo en Tierra Armada en términos de sustentabilidad y el compromiso medioambiental que hemos adquirido para el próximo desafío de Tierra Armada para los próximos años. Me presento para los que no me conocen, yo soy Manuel Bernal, el subgerente de desarrollo de Tierra Armada Chile, y me acompaña el señor Tomás González, quien es nuestro Product Manager de Tierra Armada Chile y también por parte de GeoQuest. Así que eso, esperando que ya hayan todos ingresado y que estén online. Vamos a dar comienzo porque en esta mañana bastante fría que hay acá en Santiago. Esperando también de que nos contacten y que nos vean de distintas partes del mundo. También le damos la bienvenida a los colegas internacionales que están presenciando este webinar. Perfecto. Bueno, la agenda está dividida en 5 puntos. Primero, contarles quiénes somos, cuál es el inicio de lo que es Tierra Armada. Posteriormente pasar a lo que es algunas consideraciones del cambio climático de manera muy breve, muy resumida. Posteriormente, cuáles son los objetivos medioambientales que tiene Tierra Armada Chile, que va en búsqueda del desarrollo futuro y la contribución a los aportes medioambientales. Posteriormente, hacer un simple cálculo de una huella de carbono, no se asusten, no es nada tan complicado, pero la idea también es mostrarles cómo se hace ese cálculo para que todos sepan cómo nosotros estamos teniendo control respecto a la huella de carbono. Y finalmente contarles algunos desafíos que tenemos como parte de Tierra Armada en búsqueda de preocuparnos por el impacto hacia el medio ambiente y reducir al máximo posible en el ámbito de la construcción. Entonces, sin más preámbulos, partimos con quiénes somos. Primero que todo, contarles, nosotros pertenecemos a una empresa, a un megagrupo que se llama el Grupo Vinci. Yo siempre de manera bien cercana digo que son como nuestros abuelos, ¿ya? El Grupo Vinci es una mega empresa, una mega compañía, que debe ser, si es que no es la tercera, la segunda compañía de construcción más grande del mundo, para que hagan una magnitud de lo que corresponde al Grupo Vinci. Y esta está dividida en una serie de empresas, ¿ya? O conglomerados. Entonces tenemos lo que son las Vinci Autorutas, Aeropuerto, Concesiones, Energía, Eurovía y Vinci Construction. Aquí pueden ver cada uno de los números. Si bien estos son números generales, no están actualizados al 2024, se pueden dar cuenta de la magnitud y de la cantidad de gente que trabaja en esta compañía. Estamos hablando de cerca de más de 150.000 personas a nivel mundial y participando en los grandes proyectos que existen a nivel mundial. Y bueno, dentro de lo que es Vinci Construction, ¿ya? Tenemos una línea que se llama la línea de Soletanche-Freycinet. Ese es donde quiero hacer hincapié. Soletanche-Freycinet es un grupo de empresas que fue creada por personajes por personajes que estuvieron vinculados al ámbito de la ingeniería civil especializada. Y en este ámbito tenemos especialidades como la mecánica de suelo, las estructuras, el desarrollo de la ingeniería nuclear y el monitoreo geotécnico. Entonces acá podemos ver empresas como Soletan Bachí, la empresa Menar, Tierra Armada, Freycinet, Nubia y Sixens. Cada una de estas empresas son especializadas en algún campo muy específico. Por ejemplo, Tierra Armada en lo que son los muros de tierra estabilizada mecánicamente. Menar es una empresa especializada en lo que es el mejoramiento de suelo y a su vez Sixens
Una empresa buscando siempre lo que es el monitoreo geotécnico y el control de las estructuras a nivel mundial. Acá en Chile, para los que no saben, está presente Solitán Bachí, Menar, Tierra Armada, Freycinet y Sixens. Y bueno, entrando a lo que es Tierra Armada Chile en particular, nosotros tenemos dividido nuestra línea de negocio en dos áreas. Uno, lo que es Tierra Armada, llamémoslo la línea de soluciones propiamente tal, y lo que es GeoQuest, que es una línea que que lanzamos este 2024 en búsqueda de ser partícipe con una línea de productos propiamente. Entonces, en la línea de Tierra Armada nos pueden ver en nuestro sitio web www.tierra-medioarmada.cl y tenemos soluciones que van desde los muros TEM, los túneles en trinchera, los taludes reforzados, barreras dinámicas, mejoramientos de suelo. ¿Ya? Todo esto tiene un desarrollo de ingeniería, un desarrollo de suministro de materiales y una asistencia técnica o montaje en algunos casos. ¿Ya? Pero está todo con un concepto de ingeniería y un valor agregado importante en el desarrollo de esa parte de la cadena de valor. Y a su vez, como les contaba, este 2024 lanzamos la línea de GeoQuest, que lo pueden ver en la página www.geoquest.cl, en la cual es una venta de productos, donde pueden ver comprar gaviones, por ejemplo, geoceldas, y la línea de geotextiles, geosintéticos que requieran para ustedes, para sus productos. Y para eso, bueno, el señor Tomás González es quien va a estar en contacto con ustedes para poder asesorarlos, apoyarlos y guiarlos en cada uno de los proyectos que ustedes están emprendiendo. Así que contáctenos y búsquennos en esos sitios web. Y como les contaba, nuestros servicios como Tierra Armada Chile abarcan 3 etapas. Primero, una etapa de ingeniería y consultoría, en el cual nos pueden llamar, nos pueden contactar para asesorarlo en base a nuestro conocimiento y expertise técnica en pos de resolver las problemáticas que tienen en sus proyectos y ser colaborativos en poder desarrollar soluciones en el ámbito de la ingeniería civil. Una vez que podemos apoyarlo en el área de ingeniería, planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas y todo el background detrás de lo que es un proyecto de ingeniería, posteriormente continuamos en la cadena de valor con lo que es el suministro de materiales. Entregarle los materiales a pie de obra en caso de que ustedes requieran y finalmente hacer una asistencia técnica en terreno. Vale decir que cubrimos desde la etapa de diseño, la fabricación, el suministro y el asesoramiento en terreno en pos de buscar que las obras queden bien ejecutadas para cada uno de los proyectos y cubrir toda la cadena de valor asociada al desarrollo de los proyectos en distintos mercados. Minería, obras públicas y todos los proyectos de ingeniería civil que se desarrollan en el país y a nivel internacional. Bueno, dicho eso, ya haciendo un background de lo que es Tierra Armada Chile, el grupo Vinci y Soletanch Freycinet, nosotros, como les contaba, Vinci debe ser la tercera o cuarta empresa más grande de construcción a nivel mundial. Por ende, la importancia que tiene para ser un partícipe y un colaborador para cuidar lo que es el cambio climático es fundamental. Y dentro de eso es importante tener en cuenta algunos números del cambio climático. Primero, 51.000 millones de toneladas al año. Esos son los niveles de gases de efecto invernadero que año a año se generan aproximadamente a nivel mundial. ¿Ya? Un número muy importante. Y si pudiésemos dividir esto en términos muy generales en cuáles son las distintas actividades en las cuales se desarrollan, podríamos dividirlo en la fabricación, por ejemplo, el cemento, el acero, el plástico, se lleva el 31% de esas 51.000 millones de toneladas. Es un gran número, ¿ya? Y por ende, de vital importancia de tener controlado y de poder hacer acciones al respecto para poder controlar la emisión de gases de efecto invernadero que traen consecuencias, como todos saben,
críticas para el desarrollo de la humanidad y del planeta Tierra. Después tenemos el consumir energía, la electricidad, por ejemplo, sigue el 27%, el cultivar y el criar, plantas, animales, el 19%, el desplazarnos, por ejemplo, si nos movemos en avión, en camión, carguero, etcétera, se lleva el 16%. Una idea, el turismo se lleva el 50% de todos esos desplazamientos. El calentar o enfriar, el uso del aire acondicionado, de la calefacción y la refrigeradora, el 7% de esos 51.000 millones de toneladas. Por ende, como vemos, en el aspecto de fabricar en las actividades humanas es lo más importante, lo que genera mayor aporte negativamente a los gases de efecto invernadero. Y para hacernos una idea, dentro de la fabricación, el cemento y el acero. Por cada tonelada de acero que nosotros generamos, se generan 1,8 toneladas de CO2 al ambiente. Y por cada tonelada de cemento que se produce, se genera al medio ambiente 1 tonelada de dióxido de carbono, uno de los mayores contribuidores hacia los gases de efecto invernadero. Y como podemos analizar, ver el crecimiento de las ciudades. Cada vez la gente se está movilizando más a las grandes ciudades. ¿Y eso qué significa? Mayor construcción. ¿Y qué implica eso? Mayor consumo de acero, mayor consumo de cemento, puesto que el hormigón armado hoy en día es el material de por sí con mayor consumo en la construcción. Por ende es clave, si es que tenemos estos 51.000 millones de toneladas al año, de los cuales el 31% vienen del acero y el cemento, poder controlarlo y hacer acciones al respecto para poder reducir los gases de efecto invernadero que se generan en el ambiente. ¿Por qué? Porque, bueno, el cambio climático es algo que ya está sucediendo, ¿ya? Hay una serie de compromisos desde el Acuerdo de París 2015 que lo que buscamos es poder limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados Celsius para los próximos años. ¿Para qué? Para evitar de que sucedan lo que podemos ver en esta foto. En Estados Unidos, grandes incendios. En el Amazonas, incendios también. Grandes inundaciones en Asia. Acá en el país, en Chile en particular, estamos viendo situaciones de grande lluvia. La semana pasada estábamos viendo unas condiciones climáticas que no se veían hace mucho tiempo, y una de las principales razones, es que no es la única, es por el calentamiento global que se está generando en la atmósfera, ¿ya? Y el planeta Tierra se está calentando, la superficie está generando un aumento en su temperatura, y eso trae consecuencias hacia el medio ambiente. ¿Por qué? Por la combustión de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas y el carbón principalmente. Acá hay dos gráficos que hablan muy, muy claro de lo que está sucediendo. Podemos ver el gráfico de la izquierda, en el cual en el eje vertical se ven el cambio en las temperaturas, y en el eje inferior se ve los años. Por ende, lo que podemos, bueno, y esto está dividido en dos distintos gráficos. La gráfica en un color más rojo, que simula lo que es el efecto de las actividades humanas sobre la temperatura que se ha generado, y lo que pudiese ser un elemento de efecto de las condiciones naturales sobre la temperatura del terrestre. Por ende, podemos ver de que por condiciones naturales prácticamente no debiésemos tener un cambio en las temperaturas. Sin embargo, producto de la incorporación de las actividades humanas y cómo el desarrollo ha generado todos estos gases de efecto invernadero, se han generado aumentos ya al 2020 de alrededor de 1,25 grados Celsius. Estos son números gruesos. Ahí los expertos pueden hablar cuáles son las variaciones. En algunos lugares ya estamos viendo de que esa temperatura ha incrementado mucho más, y en otros mucho menos, pero esto es en términos medios. Y eso es lo que está sucediendo el año 2020. Ahora nos vamos al gráfico a la derecha, y lo que podemos ver acá es las emisiones de CO2 netas al año 2020 y cómo eso genera cambios en la temperatura. Y lo que estamos viendo es que tenemos cambios de temperatura del orden de un grado y medio, 2 grados,
Y si seguimos manteniendo el mismo comportamiento, haciendo las mismas actividades, lo que vamos a lograr es que la temperatura terrestre se va a incrementar sobre los 3,2 grados Celsius. Y eso va a generar de que estos eventos que le mostraba anteriormente se van a ir incrementando y van a ser todavía mucho más frecuentes y con mayor envergadura. Por ende, tenemos que tomar acción hoy día para que al año 2100 podamos mantener el cambio o el aumento de la temperatura por bajo los 2 grados Celsius. ¿Ya? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, primero bajando las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos previsto de aquí al año 2100 hasta buscar llegar al 0%. ¿Ya? Ese es el objetivo que tenemos que buscar como humanidad en búsqueda de que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las futuras generaciones puedan vivir en lugares donde nosotros lo estamos haciendo actualmente. Por ende, es clave mantener el control de los gases de efecto invernadero. Y en este sentido, como para poder sostener el crecimiento económico y el desarrollo del mundo, tenemos que buscar hoy en día el punto de inflexión para hacer las cosas de una manera distinta, porque el cambio climático está afectando a todo el mundo. Y no tan solo a nuestra generación, sino también a las generaciones venideras. Y en este sentido, las ambiciones medioambientales del Grupo Vinci y de Soletanche Freycinet junto con Tierra Armada van en búsqueda de ese objetivo, hacer cambios hoy día, un cambio de mentalidad para hacer mejoras hacia nuestro planeta. ¿Y cómo? Bueno, nosotros como Tierra Armada hemos definido cuatro líneas de desarrollo. Primero, el uso de materiales reciclados. Lo que ya está ejecutado, lo que se fabrica, poder incorporarlo en la cadena de valor utilizando esos mismos materiales. Realizar infraestructura que sea durable y sustentable. No sacamos nada con hacer estructuras que sean temporales y que tengamos que constantemente estar reparando o volviendo a generar nuevas instalaciones. Por ende, es clave poder, desde los departamentos de ingeniería, desde cada una de las especialidades, hacer estructuras que sean durables y sustentables en el tiempo. Además, como les contaba, la fabricación, el cemento y el acero corresponden a uno de los grandes participantes de la huella de carbono. Por ende, tenemos que hacer investigación, tenemos que incorporar nuevos elementos en la forma que estamos haciendo la construcción, de tal manera de generar hormigones con bajo contenido de carbono. Y además, el cuidado de la flora, fauna y los recursos naturales que hoy día tenemos, porque esos son parte sustancial e importantísima de lo que es el medio ambiente. Acá hay un par de videos que les quiero compartir de algunas experiencias que hemos hecho como Tierra Armada a nivel internacional. Voy a mostrar los dos videos en forma paralela. El video que se ve a la izquierda, se pueden dar cuenta ahí el cuidado de lo que es la vida silvestre, la flora, la fauna, haciendo un paso para el cruce de animales, ¿ya? Y el desarrollo de una autopista o de una carretera no afecte la vida silvestre, la vida animal, y en ese sentido Tierra Armada tiene soluciones para poder desarrollar ese tipo de iniciativas. Y en el video que se ve a la izquierda, este es un proyecto que desarrolló Tierra Armada India, en el cual es nuestra estructura de mayor altura a nivel internacional, y no tan solo nos preocupamos de desarrollar una ingeniería acorde a los estándares de construcción vigentes, sino que también buscamos incorporar alternativas medioambientales para el cuidado del agua. Y ahí se hicieron algunas perforaciones en el terreno para poder generar tuberías que pudiesen generar el acceso de agua a las poblaciones cercanas, ¿ya? Por ende, no es tan solo la ingeniería, no es tan solo el hacer un muro de contención, sino que es la vida silvestre, es el uso del agua y el poder utilizar de manera responsable los recursos naturales que son limitados. Y llegando ya directamente al aporte de Tierra Armada y cómo nosotros estamos trabajando actualmente. Como les contaba, el hormigón tradicionalmente está compuesto principalmente por un material que es el cemento Portland, en el cual el 95% es clinker,
y este es el responsable del 85% de las emisiones en un hormigón de CO2. Por ende, tan solo con el 12% de su peso genera el 85% del total de emisiones. Por ende, es clave acá poder ir a atacar a este clúster en búsqueda de poder reducir las emisiones de CO2. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, una evidente es reducir la proporción de clúster en los hormigones. El uso de nuevos aglutinadores dentro de esta matriz de este material que es el hormigón armado, incorporar materiales reciclados, reducir los contenidos de cemento en el hormigón en búsqueda de hacer soluciones que sean óptimas en base a la resistencia que requieren cada una de las estructuras. Además, eficientar el transporte y maximizar el reciclaje y la reutilización de los hormigones que hoy día que han terminado su vida útil. Por ende, es clave, y Vinci Construction al 2030, ¿ya? 2030, disculpen, tiene como objetivo reemplazar el 90% de todos sus hormigones, pasando de hormigones con alto contenido de carbono a hormigones con bajo contenido de carbono. ¿Ya? ¿Y qué es este gráfico que muestro a mano derecha? Se puede dar cuenta de que los hormigones convencionales corresponden a la línea azul que se ve en la parte baja y tienen una alta huella de carbono, una alta exposición de gases de efecto invernadero. Por ende, lo que buscamos es ir hacia la parte superior buscando hormigones con bajo, muy bajo o extremadamente bajo contenidos de carbono. Por ende, la idea es poder llegar a trabajar en esta línea, ¿ya? En la línea verde que se muestra ahí. ¿Para qué? Para poder reducir el efecto que genera el uso de hormigones en la ingeniería civil. Y para eso, bueno, acá hay un ejemplo de cómo hacerlo. Tenemos elementos complementarios cementicios, ya sean de origen de economía circular, ya sean de adiciones minerales o alternativos aglomerantes. Hay distintas funcionalidades, pero podemos decir que, por ejemplo, si vemos la escoria o la ceniza volante, tienen un aporte prácticamente nulo en generación de gases de dióxido de carbono en comparación con el clúster, que prácticamente por cada kilo de clúster se genera 1 kilo de CO2. Por ende, la razón es 1:1. Por consiguiente, evitando el clúster e incorporando otros aditivos, como la sílica fum o la ceniza volante, podemos reducir considerablemente la generación de gases de efecto invernadero en el hormigón. Y bueno, dentro de las acciones que establecemos como Soletanche Freyssinet, contarles que desde el año 2021 ya estamos embarcados en este gran viaje que es ser partícipe de las condiciones medioambientales, y en virtud de estimular y promocionar iniciativas en cada una de las unidades de negocio que existen a nivel internacional, como Soletanche Freyssinet, se ha generado todos los años desde el 2021, un programa en búsqueda de que cada uno de los técnicos de nuestros colaboradores, colegas, participen de esta iniciativa. ¿Cómo? Presentando algún proyecto, presentando alguna iniciativa y finalmente una premiación que se hace año a año para aquellas ideas o promociones que sean interesantes de incorporar y que tengan un impacto importante sobre el cambio climático. Y además, bueno, ahí ven la foto de nuestro champion ambiental, el señor Tomás González, que está también en esta reunión, quien es el responsable y ha sido nombrado en la Oficina de Tierra Armada de Chile para para hacerse responsable del monitoreo y de la implementación de estas medidas, de la estrategia ambiental que tenemos como Tierra Armada Chile. Además, compartir las innovaciones que existen en Tierra Armada Chile y mejorar las prácticas, junto con realizar la reportabilidad ambiental y participar en cada una de las revisiones anuales, porque hay que medir para poder hacer gestión y poder tener un aporte hacia
el mundo y hacia el medio ambiente. Y bueno, ahora los voy a dejar con don Tomás para que les cuente un poquito respecto a los objetivos. Yo voy a mutear mi... Ah, perfecto. Bueno, como mencionó Manuel, yo estoy a cargo en Tierra Armada Chile, soy el champion ambiental, por así decirlo, de la unidad de negocio de Chile. Yo estoy a cargo de traspasar la información que me entrega el grupo de Tierra Armada a nuestra unidad de negocio, realizar las actividades. Llevo un par de meses con este rol, pero he participado en actividades de los antiguos champions ambientales que tuvo Tierra Armada Chile. Ahora les voy a hablar un poco sobre los objetivos ambientales que tiene Tierra Armada, pero antes de eso me gustaría enfocarme en lo que son las ambiciones de Tierra Armada, los pilares, por así que le dicen. La ambición medioambiental, estos tres, abarcan tres áreas: lo que es el cambio climático, lo que es la economía circular y los entornos naturales. Dentro de lo que es el cambio climático, Tierra Armada fomenta las iniciativas, como mencionó Manuel, que mitiguen la huella de carbono. Quizás me adelanto un poco, pero al final de la presentación vamos a presentar algunas iniciativas del grupo de Tierra Armada de otros países que fomentan esto. Tierra Armada también fomenta el uso del hormigón bajo en carbono. Tiene un eslogan sobre esto de hacer más con menos. También se focaliza en lo que es optimizar los recursos a través de una economía circular, reciclando, reduciendo la cantidad de desechos, dándole una nueva vida a estos materiales, y preservar el ambiente natural, preservar la biodiversidad, reducir el uso de aguas en lugares con estrés hídrico, como apreciamos en los videos anteriores, donde se respetaba la fauna y se tomaba conciencia por el desperdicio del agua. Ya para esto, Tierra Armada, su objetivo es reducir su huella de carbono. Con esto, dividimos toda nuestra actividad en tres scopes. Los scope 1, 2 y 3, que son directos e indirectos. Dentro de lo que es el scope 1, encontramos emisiones directas, ya sea el consumo de gasolina y combustible dentro de nuestra oficina. Ya para el scope 2, contamos lo que es el consumo de electricidad, y el scope 3 corresponde a las emisiones indirectas de la empresa. Estas están vinculadas a actividades esenciales de nuestras operaciones, como por ejemplo cuando trabajamos con hormigón. Este hormigón es para nosotros una fuente de emisión CO2 que entra dentro del scope 3, no es una emisión directa de nosotros. El transporte de materiales, ya sea dentro de Chile, de nuestra planta, a nuestros proyectos, o cuando trabajamos con el grupo realizando importaciones de materiales, también entran dentro de este Scope 3. Y los objetivos que tiene Tierra Armada es, a nivel internacional, es que estos Scope 1 y 2 se reduzcan desde el 2018 al 2030 un 40%, y que el Scope 3 se reduzca un 20% a partir del 2019 al 2030. Ahí volví. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Muy completa su presentación y los comentarios respecto al aporte de nuestro champion ambiental. Entonces, bueno, siguiendo, muchos hablan de cómo calculamos la huella de carbono, ¿no? En una estructura donde hay una sinergia entre distintos tipos de materiales, es complejo cómo poder calcularlo. Pero ¿saben qué? No es tan complejo. Si es que hay conocimiento, si es que hay estudio, no es tan difícil.
Entonces, bueno, Tierra Armada, les cuento, se ha preocupado de esto, ya lleva años trabajando en lo que es el impacto de sus actividades hacia el medio ambiente, y para eso ha establecido unos estudios que están normados, ¿ya? Esto lo pueden encontrar en la página web de nuestro corporativo, donde, por ejemplo, tenemos nuestros refuerzos, en el cual se han hecho análisis para ver, dependiendo de la etapa en la cual se encuentra, cuál es la huella de carbono que genera. Dicho esto de otra manera, voy a cambiar acá el puntero. Tenemos distintas etapas que van desde la A, B, C y D. Cada una de estas etapas corresponde a la etapa de manufactura. La A, la B, corresponde a la etapa de mantención o de operación propiamente tal de cada uno de los productos. Esto no es tan solo para Tierra Armada, sino que es para cualquier actividad humana. Después lo que corresponde al término de su vida útil, y posteriormente a lo que es el reciclaje y la recuperación de estos productos o actividades humanas propiamente tal. Es como es un circulito que va dando vuelta, 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 porque esto es repetitivo, esto es parte de la economía circular, y lo que busca es determinar cuál es el impacto en cada una de estas etapas, que están divididas acá, como se pueden ver, por ejemplo, lo que es el transporte asociado a la etapa de manufactura, o lo que es el proceso de manufactura propiamente tal, para poder determinar específicamente cuál es la huella de carbono que se genera, y no tan solo la huella de carbono, sino que también los gases de efecto invernadero en cada una de estas etapas. Y este documento así lo establece, tanto para lo que son los refuerzos, que es parte constituyente de la solución de los muros TEM, como del paramento. Tenemos paramentos de hormigón, tenemos paramentos de acero, etcétera, etcétera, y se hace un análisis para poder determinar cuál es el efecto de los gases de efecto invernadero. Y cada uno de estos tiene un factor, y ese factor por las cantidades te da finalmente cuál es el aporte de la huella de carbono en el proyecto. Entonces, bueno, yo les preparé esto muy simple, ya no quiero entrar en detalle en la fórmula propiamente tal, pero que vean cómo lo calculamos. Tenemos un tipo de panel que es un panel de hormigón armado, Terraclase es el nombre comercial nuestro, pero es un panel de hormigón armado. Estamos utilizando un hormigón tradicional con el típico cemento Portland como constituyente, y el refuerzo es un refuerzo Geostrap 5. Entonces hice un cálculo simplificado en el largo de un muro de 50 metros de largo, 10 metros de altura de promedio de panel, y lo que corresponde a los materiales, el hormigón genera 25 toneladas de CO2. El refuerzo, a su vez, 1.6 toneladas para este proyecto. Y lo que es el relleno armado, el material que se considera dentro del núcleo del muro, que son el otro constituyente de la solución de muros de TEM, 4.8 toneladas. Entonces, lo que es la generación únicamente de materiales, acá no considero lo que son transporte ni nada, 32 toneladas. Y como se pueden dar cuenta, principalmente en el hormigón de las placas. Ahí está la mayor concentración de generación de gases de efecto invernadero. Y si agregamos también y analizamos el transporte para poder incorporar una segunda cadena de valor, podemos darnos cuenta de que el transporte de estos elementos de hormigón a la obra, pensando que la obra se encuentra a 400 kilómetros, esto puede ser, por ejemplo, estar fabricando en Santiago y enviar placas a la zona de La Serena, por ejemplo, en un camión de más de 33 toneladas, genera 2.8 toneladas. Por ende, el hormigón, por su fabricación más por su transporte, genera prácticamente el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. El acero, el geostrap y el relleno van por otro orden de magnitud. Por ende, donde hay que focalizarse para este proyecto, por ejemplo, sería en el hormigón. Entonces, en este caso tendríamos un aporte de la huella de carbono de 35 toneladas. Pero si ahora cambiamos y vamos a un hormigón de bajo contenido de carbono, pasamos de 35 toneladas a 27 toneladas. Por ende,
tan solo cambiando una de los elementos, podemos bajar considerablemente la huella de carbono. Si lo vemos, queremos ver gráficamente acá, tenemos un resumen en el cual en color naranjo es el aporte del contenido de carbono de un hormigón tradicional para un muro de 50 metros de largo, 10 metros de altura, y lo que corresponde a un hormigón, utilizar hormigones con bajo contenido de carbono. Y acá hay un gráfico de tortas donde podemos darnos cuenta que lo más contribuyente nuevamente es el hormigón, aun cuando sigue siendo el uso de materiales con bajo contenido de carbono, el hormigón sigue siendo el mayor aportante de los gases de efecto invernadero. A continuación, lo que es el relleno armado, los transportes y los refuerzos. Por ende, es clave movilizarse cerca de las obras. Por ende, es clave tratar de reducir el contenido de cemento. ¿Para qué? Para que el contenido de carbono sea cada vez menor en las obras. Pero bueno, eso es lo que es un muro TEM. Pero ¿qué pasaría si es que nosotros comparásemos? Tenemos que hacer un desnivel, tenemos que hacer una contención, pero queremos ver el comparativo con nuestro mayor competidor. En los muros de tierra estabilizada mecánicamente, su mayor competidor son los muros de hormigón tradicional, un muro cantilever. Entonces, bueno, hicimos el ejercicio, ¿ya?, bajo otro parámetro, y tomamos un muro de 10 metros de desnivel, ¿ya?, de 100 metros de largo, y evaluamos qué era la huella de carbono que genera un muro cantilever versus un muro TEM. Y los resultados para distintos tipos de configuraciones de muros TEM. Como ustedes saben, nosotros tenemos en el paramento la posibilidad de incorporar hormigón armado, pero también tenemos la posibilidad de incorporar una fachada en base de acero. Y los refuerzos que nosotros tenemos son de distintas materialidades. Hay refuerzos geosintéticos en base de poliéster, hay refuerzos, los geostrap, refuerzos geosintéticos en base a PVA, EcoStrap, y tenemos refuerzos de acero. Entonces, hicimos todas las combinaciones posibles y lo que obtuvimos fue, bueno, el muro cantilever, por ser un elemento constituido en su totalidad en base a hormigón, genera una huella de carbono enorme para ese tipo de muro. ¿Ya? Estamos hablando de 10 veces lo que puede generar en promedio un muro TEM. ¿Por qué? Porque el muro TEM tiene unas placas que solamente son de 14 centímetros de espesor, el mínimo. ¿Ya? En cambio, un muro de hormigón armado genera, como es su matriz constituyente, es la fachada únicamente, genera un gran volumen de hormigón. Y eso obviamente con todo lo que hemos hablado del clinker, del cemento y de la aportación de eso hacia los gases de efecto invernadero, genera enormes aportaciones de gases de efecto invernadero en forma negativa. Por ende, la primera conclusión aquí es utilizar muros de tierra estabilizada mecánicamente ya es una mejora, y es una mejora sustancial. Por cada 10 proyectos que ustedes elaboren en muros TEM, van a fabricar solamente uno en muros cantilever, lo cual ya es un aporte. Y dentro de las tecnologías de muros TEM dijimos, bueno, ok, pero ¿qué es lo más conveniente? Hicimos hormigones armados y hormigones donde cambiamos el acero y colocamos lo que son fibras de vidrio. Pero bueno, veamos cómo estamos, cuál es el aporte de la fibra de vidrio. Y lo que obtuvimos fue que nuestra mejor combinación fue incorporar un paramento en base a malla de acero galvanizada con refuerzo geostrap, lo cual genera 164 toneladas de CO2. Y después incorporar hormigones con fibras de vidrio, en el cual reducimos la aportación de acero dentro de esta matriz, que también es un aportante a los gases de efecto invernadero. Y en último caso, nos dimos cuenta de que la incorporación de refuerzos de acero, ¿ya?, dentro de los muros TEM genera un incremento sustancial en lo que es la huella de carbono. ¿Ya? Tema importante, dentro de esta evaluación no está considerado lo que son los transportes a obra, la instalación y la disposición final. Solamente quería hacer un análisis respecto al uso de las materias primas. ¿Okay? Ok, dentro de
Ahí pueden darse cuenta cómo se calculan esto y cómo la huella de carbono en este tipo de soluciones y cómo podemos aportar incorporando nuevas tecnologías, incorporando elementos cementicios, reduciendo el uso de acero, incorporando refuerzos sintéticos en cambio de los refuerzos de acero y cambiando muros de hormigón tradicionales por muros TEM, porque eso va a reducir el contenido de gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son nuestros próximos desafíos? Bueno, ya hemos hecho algunos ejercicios en el cual reemplazamos los aceros dentro de la matriz del paramento de las placas de hormigón por plásticos reciclados. Por ende, no tan solo sacamos el acero, que ya es una buena solución, sino que también estamos reciclando. Por ende, todo ese material que puede ser desperdicios de botellas de plástico lo estamos utilizando como matriz constituyente de los muros, lo cual genera una doble aportación. Y aquí podemos ver qué es lo que era en un inicio las barras de acero tradicional, un hormigón armado. Hicimos un primer prototipo en el cual eliminamos el 74% de acero y finalmente el último prototipo en el cual se eliminó el 100% de acero. Y lo único que se hizo fue incorporar plástico reciclado dentro del hormigón. ¿Ya? No sería un hormigón armado, sería un hormigón plastificado. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, que el costo de elaboración disminuye, que disminuye la hora hombre, que disminuye la contaminación del poliéster y además, lo más importante, disminuimos el impacto de los gases de efecto invernadero y reducimos el consumo de agua. Por ende, estamos impulsando la economía y estamos pensando en los próximos desafíos futuros. Los geocore corresponden a elementos que se colocan al interior de las placas para poder hacer la conexión entre el refuerzo del muro y el paramento. Y estos son plásticos vírgenes que generalmente se utilizan. E hicimos pruebas, utilizamos estas tapitas de las botellas, ¿ya? Que generalmente uno las bota, las desecha, y las trituramos e hicimos un geocore, una conexión, con base a generar la oquedad para el muro TEM. Y funcionó. ¿Ya? Y finalmente redujimos el plástico, incorporamos este elemento dentro de los muros TEM y pudimos reducir, como se muestra acá en la figura, de 3,5 kilos de CO2 que genera el plástico virgen a 1,7. Por ende ya estamos en un 50% de reducción en ese ítem. Y si seguimos así, vamos a continuar buscando innovación, buscando iniciativas en pos de mejorar o reducir la huella de carbono. ¿Ya? Hay un corte tipo de lo que son los muros TEM y nosotros estamos focalizados en tres cosas, en reducir nuestra aportación en los refuerzos, en los paneles y en los rellenos. Y para los refuerzos, ¿qué es lo que estamos visualizando? Bueno, preferir el uso de refuerzos sintéticos sobre el acero cuando sea posible en pos de reducir el aporte de los gases de efecto invernadero. Incrementar el uso de refuerzos, si es que son de acero, de refuerzos de acero reciclado, no utilizar acero virgen. ¿Ya? Aprovechar las materias primas que existen para poder generar nuevos elementos reciclados. Eso en el ámbito de los refuerzos. Y en el ámbito de los paneles, bueno, buscar hoy día el acero, acuérdense, 1 es a 1,8, una tonelada de acero genera 1,8 toneladas de CO2. Evitar incorporar acero dentro de los paneles como una alternativa en algunos proyectos. ¿Ya? Sabemos cómo el funcionamiento de los hormigones armados y en algunos casos cuando las solicitaciones son altas requiere necesariamente el uso de acero. Pero quizás podemos evaluar alternativas sin el uso de acero que estén permitidos por las normativas vigentes. Además, el acero que se incorpora en el hormigón armado, utilizarlo con refuerzos reciclados. Utilizar paneles de menor espesor, ir optimizando la relación agua-cemento, uso de agregados reciclados y finalmente el uso de fibra de vidrio como refuerzo en vez de acero. Evaluar alternativas, incorporar innovación, hacer cambios para que nuestra huella de carbono cada vez sea menor. Y en el uso de los rellenos, bueno, utilizar materiales reciclados que ya terminaron su vida útil y en vez de que vayan a un vertedero, que queden incorporados dentro de la matriz de suelo, que podamos reutilizar esos materiales que han terminado su vida útil.
Y además, el cemento es el mayor generador de gases de efecto invernadero en este tipo de soluciones. Por ende, evitar el uso de materiales como el suelo cemento. ¿Ya? Son todas iniciativas que estamos trabajando como Grupo Tierra Más Internacional, que estamos colaborando con Soletanche Freycinet y que estamos también embebidos con las políticas de Vinci en pos de colocar dentro de, primero, el equipo local, las unidades de negocio, los colegas, los clientes, de la importancia de estos aspectos. ¿Sí? Y por eso nosotros, como una medida, aparte de todo lo que les he contado, también queremos agregar valor a la forma en que estamos haciendo negocio. Y por ende estamos también incorporando desde el mes de julio en todas nuestras ofertas la inclusión de cuáles son nuestros cálculos de la huella de carbono de nuestras soluciones y la comparativa con respecto a lo que son muros de tierra, de muros cantilever tradicional, para que vean cuál es el efecto y cuál es la aportación de estos sistemas dentro de la huella de carbono. Porque lo importante aquí es medir, 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 controlar y tener conciencia para poder reducir y que lleguemos al 2100 con cero emisión para nuestra familia, para nuestros colaboradores, para el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias, esa ha sido la presentación. Espero que les haya gustado, les contamos bastante someramente, hay mucho respecto de las soluciones sustentables que estamos trabajando en Tierra Armada Chile. Creo que con Tomás hemos barrido varios aspectos, hicimos esta presentación con mucho cariño. Y bueno, si tienen alguna duda, consulta, la pueden hacer ahora en el chat o escribirnos, contarnos posteriormente. Tenemos redes sociales, tenemos correos, WhatsApp web, nos ven en LinkedIn, nos ven en YouTube, así que formas de comunicación, siempre vamos a estar ahí acompañándolos, aportando desde nuestra expertise y nuestros comentarios. Así que bueno, don Tomás, ¿hay alguna consulta? Perfecto. Muy interesante presentación. Perfecto. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Estén atentos a los próximos webinars que vamos a estar realizando en las próximas semanas. Si puedo consultar en alguna presentación. Se la vamos a enviar. Sí, por supuesto. Habían preguntas ahí de cómo funciona el drenaje de estos muros, de los muros TEM directamente. Bueno, los muros TEM están constituidos por tres elementos: el panel, el refuerzo y el relleno. Por ende, la capacidad drenante depende del sector en el cual se genere el tipo de relleno y el tipo de paramento, pero tienen cierta capacidad limitada de drenaje que generalmente se genera entre las juntas horizontales como una especie de barbacana. Pero eso es limitado, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que es una estructura de tierra y que si el material constituyente no tiene una buena capacidad drenante, finalmente el muro no va a drenar. En algunos casos se generan sistemas complementarios dependiendo del nivel de agua que pudiese ingresar al sistema para poder mantener esta estructura en todo su perímetro sin agua, ¿ya? De manera seca. Hay otra pregunta que dice: ¿qué nivel de deformaciones tienen estos muros? ¿Serían adecuados para muros TEM de un charcador primero en el ámbito de la minería? Sí, nosotros tenemos, bueno, una experiencia extensa en lo que son muros de alta envergadura, de gran envergadura, de mucha altura. Nuestro muro de mayor altura se encuentra en India, el que les mostré donde se hizo esa solución de uso de agua, y se llegan hasta los 100 metros de altura. Los muros TEM efectivamente se pueden utilizar para chancadores
hay que tener ciertas consideraciones, son estructuras donde se generan grandes esfuerzos, requieren un gran desafío dentro de la ingeniería civil y deben ser diseñadas acorde a los códigos normativos para poder asegurar los niveles de uso para los cuales fueron definidos. ¿Ya? En general, las deformaciones se van viendo caso a caso, se evalúan, para eso nosotros hacemos modelos de elementos finitos en el cual tú vas evaluando distintas condiciones de uso del muro para poder definir en base al tipo de relleno, el tipo de paramento y el tipo de refuerzo y las solicitaciones, los niveles de deformaciones que se van obteniendo. Pero sí, se utilizan y es muy factible, por ende, si necesitan apoyo, son estructuras difíciles de diseñar, eso sí. Estamos hablando de que un muro sobre los 9, 10 metros de altura es un muro ya con otro nivel de solicitación y necesita ciertos aspectos específicos para asegurar su funcionamiento. ¿Cuál es la altura máxima? Hay una otra pregunta. ¿Cuál es la altura máxima que se puede construir en un muro TEM de forma vertical y adicionalmente banqueta? ¿Hasta qué altura podemos alcanzar? A ver, no hay un límite de altura en los muros TEM. Sin embargo, a medida que tú haces un paramento de mayor altura, los niveles de compresibilidad que se sienten en la parte baja del muro empiezan a ser muy amplios. Por ende, se genera la necesidad de ir incrementando los espesores de placa. El muro de mayor altura en un solo paramento es de 54 metros de altura. ¿Ya? Medal, si mal no recuerdo, es en Japón. Generalmente uno va haciendo banqueta en virtud de evitar los niveles de solicitación en la parte baja, en los paneles. Pero se van diseñando caso a caso y obviamente que generar una pared de más de 10 metros requiere un desafío no menor, un conocimiento y la incorporación de elementos complementarios, como los apoyos que se generan para que la unión entre cada uno de estos paneles no sea rígido. Y en base a eso uno va diseñando la configuración más apropiada, ya sea con banqueta o con muros vertical. Por ejemplo, ejecutamos nosotros un proyecto en La Chilca de 18 metros de altura, en lo cual se hizo una banqueta, no por el sistema propiamente tal, sino que para evitar excavar en roca. Justo la mecánica de suelo indicaba que había un estrato de roca, entonces en virtud de evitar excavar roca, lo cual es un buen material, se hizo esa banqueta. Por ende, eso se va definiendo caso a caso, pero el muro de mayor altura del orden de 50 a 54 metros de altura, en una sola fachada. Perfecto. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, cuídense de la lluvia en Santiago y de todas las partes del mundo que nos están viendo. Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto y atentos a los próximos webinars que vamos a estar haciendo como Tierra Armada Chile. Muchas gracias.